Carlos, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. No sé si ahora la conexión está mejor. Sí, ahora sí, a ver, vamos a intentar comunicarnos por aquí. Cuéntenme, usted me decía que había varios factores. Uno era la penetración de estos personajes en el entorno de la policía. Digamos, la presencia del español en policía y en general en el Ministerio del Interior es como consecuencia de un plan muy bien pensado de una estructura criminal que lamentablemente la encabezaba el expresidente Castillo. Entonces, ese es un tema bastante complejo que sin duda es una muestra, es un factor de cómo necesitamos reformar a nuestra Policía Nacional y yo diría en general al Ministerio del Interior, al sector interior. Ya, ese es número uno. Número dos, sin duda también tiene que ver con lo que tú has señalado, con la forma como el sector interior y el gobierno ha enfrentado las protestas sociales. Y acá tiene mucho que ver también con esa instrumentalización de parte del gobierno de pretender resolver un conflicto, una grave crisis política, utilizando solamente la fuerza pública, es decir, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Digamos, tratando de esquivar, tratando de eludir la responsabilidad de enfrentar una crisis política. Las crisis políticas lo resuelven los políticos, no la Policía Nacional, no la Fuerza Pública. Número 3, sin duda, tenemos un serio problema en el manejo de la inseguridad. Las organizaciones criminales están desbordadas, las economías ilegales están desbordadas y la inseguridad ciudadana, la inseguridad cotidiana, eso que están asesinando por un celular, por una cartera, también es un tema que está simplemente fuera de control. Y un último elemento tiene mucho que ver con la precariedad al interior de la Policía Nacional en cuanto a su equipamiento. Y tal vez un último elemento tiene mucho que ver con el proceso de formación, de selección en las escuelas, sí, especialmente de suboficiales de la Policía Nacional. Entonces yo diría que esos son los principales elementos que nos señalan la urgencia, la necesidad de pensar, de trabajar en una reforma de nuestra Policía Nacional. Y esto es absolutamente importante porque tener una policía debilitada, tener una policía desbordada, tener un sector interior básicamente instrumentalizado y politizado, eso afecta directamente a la ciudadanía porque el Estado está claudicando en su deber, en su responsabilidad de proveer un servicio que es absolutamente básico, como lo es la educación, como lo es la salud, y me estoy refiriendo a la seguridad. Como tú sabes, Carlos, el Estado fue formado, se constituyó básicamente con el argumento de brindar seguridad, por supuesto, a la integridad personal del ciudadano, también a sus bienes. Si ese servicio, si ese pacto social, el Estado no cumple, entonces el ciudadano se pregunta, ¿para qué sirve entonces el Estado? Y ahí es donde intervienen los poderes fácticos vinculados a la extorsión precisamente, en donde los extorsionadores han convertido esto en una gran empresa y dicen, nosotros te vamos a dar seguridad, el Estado no puede, pero nosotros te vamos a dar seguridad, pero tienes que pagar mensualmente X cantidad de dinero para que puedas trabajar o para que puedas seguir viviendo. Esa es la situación en la que nos encontramos y sin ninguna duda necesitamos hablar de manera muy seria, de manera muy técnica, la necesidad de trabajar en un proceso de reforma de la Policía Nacional. Rubén, antes de seguir desmenuzando las necesidades que tendría una reforma de la policía en este momento, yo quería preguntarte si es pertinente, frente a un gobierno con poquísima legitimidad, emprender una reforma tan grande como puede ser la reforma de la Policía Nacional. Esa es una pregunta central, Carlos, sin ninguna duda, porque para hacer un proceso de reforma, especialmente en el sector interior y en la Policía Nacional, el gobierno necesita tener una legitimidad muy fuerte, porque las decisiones que se van a tomar, las decisiones que se van a adoptar, van a romper, van a afectar muchos intereses creados, van a afectar el statu quo actual, van a afectar sin duda posiciones o sectores políticos que se sienten cómodos con la actual situación de la Policía Nacional. Es absolutamente importante que haya
acuerdo, un pacto político básico, mínimo, para que podamos embarcarnos en un proceso de reforma. Y yo no sé si la actual coyuntura, si la actual situación política en la que nos encontramos da para iniciar un proceso serio de reforma policial. Lo que no podemos hacer, Carlos, es que esto se convierta en una de las tantas experiencias truncas en la que finalmente el ciudadano y la policía nos diga, ya ves, nuevamente intentaron hacer la reforma, fracasaron, y esto se convierta en una mochila pesada y aumente la desesperación del ciudadano frente a la reacción o respuesta insuficiente de parte de sus autoridades. No podemos iniciar un proceso que no se va a concluir bien. Necesitamos, como te dije, un acuerdo político básico, mínimo, entre Congreso y Ejecutivo. Si no, es mejor que esperemos a condiciones en las que nos pueda dar las posibilidades de trabajar en este proceso de reforma. Ahora, sobre los 5 puntos que has mencionado que me han parecido muy interesantes, comienzo un poco a mirar el primero, ¿no es cierto?, que es la penetración de estructuras criminales en la policía que pueden estar, digamos, pueden penetrar el alto mando, pero también a nivel de los suboficiales. Rubén, en ese sentido, la década de los 90 nos demostró lo fácil que fue cooptar a la policía y tomarla para instrumentalizarla políticamente y ponerla al servicio de la corrupción. Da la sensación que ahora esa dinámica se puede volver a repetir. ¿Por qué es tan fácil cooptar al cuerpo policial? Primero porque, digamos, en términos institucionales, la policía no terminó de consolidarse. Y tiene mucho que ver precisamente con esa instrumentalización política de no solamente del gobierno de turno, sino también, yo diría, de poderes fácticos que nacen de esa política mercantilizada. Eso es número uno. Y número dos, obviamente tiene también que ver con la estructura, obviamente necesaria, estructura piramidal que tiene la policía, estructura jerárquica que tiene la policía, en la que el gobierno de turno o esos poderes fácticos que nacen del mercantilismo de la política cooptan a la cabeza o a las cabezas de la institución, y a partir de allí es relativamente fácil seguir descendiendo o controlar a sectores de la Policía Nacional. Lo que hemos visto en los 90, como bien has recordado, fue en efecto la degradación total, la instrumentalización total, lo convirtieron en su chacra a la policía y al sector interior en general, con fines absolutamente delictivos, de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otros propósitos similares. Y lo que hemos visto ahora, con los 16, 17 meses de gobierno o de desgobierno de Pedro Castillo, ha sido, digamos, un remedio de eso que pasó en los 90, pero con el mismo efecto, con el mismo daño. Convirtieron, y lamento decirlo en estos términos, convirtieron en peleles, convirtieron en genuflexos a comandantes generales de la Policía Nacional, un personajillo, un personaje, un mequetrefe como es fulano conocido como el Español. Digamos que fue suficiente un sujeto, un aventurero como el Español, para convertir a 2 comandantes generales casi en marionetas de estructuras criminales, según las investigaciones que estamos conociendo del Ministerio Público. Entonces, creo que es necesario pensar, digamos, en un marco legal que permita a la policía fortalecer su institucionalidad y también trabajar, por supuesto, en los otros aspectos que hemos comentado, que hemos mencionado. A propósito de esto, Carlos, no necesitamos inventar la pólvora. Hay un trabajo ya avanzado por la propia policía, conocido como el Plan Mariano Santos al 2030. Y es una propuesta de la propia policía precisamente para fortalecer y modernizarla a la Policía Nacional. Y en el gobierno de transición del presidente Sagasti también se elaboró, a partir de esa propuesta de la policía, de la propuesta Mariano Santos al 2030, se trabajó un documento de bases que permitiese trabajar en el proceso de modernización de la Policía Nacional, no solamente en sus procesos de formación, en su estructura, sino también en su equipamiento. De acuerdo. Inclusive se cuantificó
cuánto es lo que necesitaba la policía para ser una policía moderna y que permita estar con el ciudadano frente a las urgencias de seguridad. Correcto. Son 8.000 millones de soles que se necesitaría. Entonces creo que, digamos, los elementos, las propuestas están ahí. Necesitamos la decisión política y necesitamos, por supuesto, un gobierno un poquito más fortalecido, con una legitimidad un poco más definida, para embarcarnos en este proceso que, insisto, si lo hacemos simplemente guiados por la tribuna, vamos a terminar siendo uno de los tantos intentos frustrados, y eso ya no tenemos derecho a cometer ese error. Correcto. Rubén, en 10 segundos finales, solamente pondría sobre la mesa un elemento adicional quizás para la discusión, pero creo que a la policía le haría bien alejarse del formato castrense, que creo que también ha absorbido mucho, y ser un cuerpo más civil. Pero creo que tendremos oportunidad en otro momento para conversar de ello. ¿Te parece? No, sin ninguna duda. Una de las propuestas centrales es convertir o trabajar más, incidir más en una policía comunitaria al servicio de la ciudadanía, y no, por supuesto, a estructuras castrenses que ejemplos internacionales nos dicen que es el camino equivocado. Correcto. Encantado, Carlos. Rubén, un gusto. Muchas gracias. Rubén Vargas ha estado con nosotros, exministro del Interior, hablando de la reforma de la Policía Nacional. Yo creo que es una reforma fundamental.